Hola, ¿qué tal? Bien, hoy os vengo a hablar sobre un lenguaje de programación muy interesante y muy antiguo también, que es COBOL. Además, en este canal COBOL tiene mucha importancia porque COBOL es el lenguaje nativo de todo lo que es el mundo de mainframe. COBOL y JCL, dijéramos, son pues, los lenguajes de programación fundamentales para poder trabajar en estos entornos. Para entender bien el COBOL, bueno, pues lo que vamos a ver hoy es algo que me habéis comentado alguna que otra vez, y es que son esto de las divisiones en COBOL. Lo que se necesita entender es que esto es una forma de cómo se organiza un programa. Cuando se quiere escribir un programa en COBOL, en este lenguaje, ese programa, ese código fuente, que es el que luego se compila y la máquina ejecuta, pues se estructura y se organiza de una determinada manera. Y a raíz de esta necesidad pues se crean lo que son las divisiones en COBOL. Estas divisiones, una de las características principales que heredó COBOL del lenguaje Flowmatic, que es un poco de donde viene heredado. Y bueno, Flowmatic tenía, dijéramos, pues la cualidad de separar lo que es la declaración de las estructuras de datos y el proceso. Separaba estas dos vertientes, estructuras de datos por un lado y lo que era el proceso por otro. Y ahí pues están lo que es las divisiones en COBOL. Bien, pues os lo explico. Un programa COBOL se divide en varias partes, ¿vale? Grandes, llamadas divisiones, y cada división tiene un propósito específico y nos ayuda a organizar nuestro código de manera clara y ordenada. Hay 4 divisiones principales en un programa COBOL, que son Identification Division, que aquí ponemos información básica sobre el programa, como su nombre y quién lo escribe. Environment Division, esta parte nos dice en qué tipo de computadora o sistema va a correr nuestro programa. La Data Division, en esta división declaramos todas las variables y archivos que vamos a usar. Y por último la Procedure Division, que aquí es donde escribimos el código que realiza las acciones del programa. Dentro de estas divisiones hay unas subdivisiones que son las secciones en COBOL, que dentro de cada división podemos tener partes más pequeñas llamadas sesiones. Las sesiones pues, nos permiten organizar mejor nuestro código dentro de cada división. Vamos a ver cómo se usan estas sesiones en cada división y vamos a ver un ejemplo, ¿no? de programa COBOL pues para entenderlo mejor. Pues veamos este programa donde vemos claramente las 4 divisiones que tenemos y cómo dentro de estas divisiones hay secciones. Empecemos por la Identification Division. En esta división se ponen datos para identificar el programa, como es por ejemplo, la cláusula Program ID para ponerle un nombre al programa. Esta siempre pues, prácticamente obligatoria, ¿vale? El programa tiene que tener un nombre. Y también se puede poner, por ejemplo, el autor, ¿de acuerdo? Luego tenemos la Environment Division, que una de sus secciones es la Configuration Section, ¿vale? Donde se le puede indicar en qué entorno, qué tipo de computadora, por ejemplo, pues se va a ejecutar, ¿de acuerdo? El programa. Luego tenemos la Data Division, que tiene una sección como es la Working Storage Section, ¿vale? Muy importante. Y aquí es donde se definen todas las variables, constantes, etcétera, ¿de acuerdo? También se definen los ficheros con otras sesiones y tal. Y por último, tenemos la Procedure Division, que aquí es donde está lo que es ya el proceso o el programa en sí, ¿de acuerdo? Aquí ya es donde se crean las sentencias, donde se crean los párrafos que se van a ejecutar hasta el final del programa, ¿de acuerdo? Como os comentaba antes, se separa lo que es toda la parte de información, de declaración de estructuras de datos, etcétera, de lo que es el proceso, ¿de acuerdo?
estas 3 primeras tienen toda esa información y la última, la procedura de división, pues se escribe ya todo lo que es el programa, teniendo definido pues previamente todo lo que son ficheros, variables, tablas, etcétera. ¿De acuerdo? Pues estas 4 divisiones y sus secciones es la forma en la que se organiza un programa COBOL. Así que bueno, esta era la explicación que quería daros de la división en COBOL, de estas 4 divisiones que son fundamentales pues para empezar a trabajar con COBOL si quieres aprender a programar en COBOL.